Hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué rápido pasa el tiempo. Todavía recuerdo marzo del 2003, yo llegué a esta iglesia. Y en junio de ese mismo año el Señor me dio el privilegio de empezar a acompañar a mis hermanos a Tezopaco. Después de eso, ¿verdad? Tuve la dicha todavía de estar un tiempo allá sirviendo como misionero. Pero entre todo eso también hubo oportunidades en algún momento de predicar en Beltrones, en Granjas Micas. Y ya ahora en octubre 15 estaremos cumpliendo 5 años en Emanuel, en la colonia Valle Verde. Pero, hermanos, hace ya por algunos meses también se nos dio la dicha al hermano Rigo y a mí de estar atendiendo las reuniones de jóvenes. Vamos a decirlo así, hemos estado haciendo la lucha. No ha progresado, ¿verdad? Y más que nada, yo en esta tarde, yo le pedí oportunidad al pastor Arturo de compartir, de predicar, ¿verdad? En este día, o en el día que él pudiera darme la oportunidad para yo invitar a ustedes como iglesia para que nos respalden, para que nos apoyen, para que motiven a sus hijos, para que estén asistiendo, ¿verdad?, a las reuniones de jóvenes los días sábados, para que estén asistiendo. Si de alguna manera, ¿verdad?, en ustedes hay temor de enviar solos a sus hijos o a sus hijas que pudieran estar pues en edad menor, no sé, 15 años, acompáñelos por un tiempo. Si quiere ver lo que se les comparte, escuchar lo que se les comparte, también, ¿verdad? Y yo déjeme decirle, yo estoy tremendamente agradecido con Dios primeramente y con ustedes, la iglesia El Mesías, y por supuesto, ¿verdad?, también agradecerles de antemano que ustedes, ¿verdad?, tengan la confianza de prestarme a sus hijos. Seguro es que nuestra intención, tanto del hermano Rigo como la mía, es de ayudar en lo más posible para que ellos, ¿verdad?, estén creciendo espiritualmente. Y pensando en esa confianza, pensando en esa necesidad de que nuestros hijos necesitan escuchar de Dios, escuchar lo más posible, yo preparé un tema para esta tarde, hermanos, un tema que se titula de esta manera: el peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. El peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. Y quizás el primer pensamiento que pueda venir a la mente de cada uno de ustedes es, pues mis hijos sí lo conocen porque yo los estoy trayendo al templo. Vamos a estar viendo algunas cosas, hermanos, para que entendamos que tenemos que ir un poquito más allá de no tan solo traerlos al templo, porque quién sabe cómo vengan, quién sabe si vengan con agrado, porque lo deseen precisamente. Qué bueno que usted tenga la certeza de que así es, ¿verdad? Y espero que a través de esta predicación, ¿verdad?, usted pueda motivarse un poquito más y quizás alcance a vislumbrar un poquito más de lo que el Señor espera de nosotros como padres, y también, ¿por qué no?, ¿verdad?, de nuestros hijos, que también ellos se den cuenta que el Señor espera un algo más de cada uno de nosotros. El peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. Los invito, hermanos, para que me acompañen allí en sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 2, para leer juntos los versículos del 8 al 10, hermanos, por favor. Repito la porción: libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Juntos leemos, por favor, esos 3 versículos. Indíquenme ustedes, por favor, cuando ya se encuentren en el lugar. Amén, amén. Digo así en Emanuel y hay una niña que de allá de donde está sentada así me repite: amén, amén, hermano.
Leamos juntos, hermanos. Repito para luego estar empezando la lectura. Jueces 2, versículos del 8 al 10. Dicen así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre eterno, Señor nuestro, a través, Señor mío, de esta porción que hemos leído, estamos dando inicio, Señor bendito, a nuestra predicación en esta tarde. Señor, yo te suplico, Padre eterno, Señor, que los oídos de mis hermanos no estén depositados, no estén puestos, Señor amado, en lo que yo pudiera decirles, sino que ellos, Padre Santo, tengan puestos sus ojos en ti. Señor bendito, que estén escuchándote a ti, para que seas tú, Señor bendito, quien selle tu bendita palabra en sus corazones. Señor, cualquier distracción que pudiera haber en nosotros, quítala. Cualquier cosa que pudiera estar estorbando, Señor, échala fuera de nuestros corazones, y que con toda reverencia te escuchemos en esta tarde, Señor amado, y que de ello, Señor, nosotros recibamos bendición, beneficio, edificación. Señor bendito, suplicamos esto en el nombre bendito de Jesús. Amén. Permítanme leerles el versículo 10 otra vez, hermanos. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero que se queden, hermanos, con una pregunta. Escuche esta pregunta, quiero que se queden con ella en su mente, que allí esté en este momento, ¿verdad?, moviéndose un poquito, ¿verdad?, en lo que estemos compartiendo. Dice así esta pregunta: ¿por qué esta generación que se levantó no conocía, esta nueva generación que se levantó, por qué no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel? Que quede esa pregunta ahí en usted, hermano, hermana. El peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. En estos versículos vemos el momento en el cual Israel ya había logrado entrar y conquistar la tierra prometida. Moisés, el gran libertador, y Josué, el gran conquistador, ya habían muerto, hermanos. Toda la generación de los que salieron de Egipto, de los que caminaron por el desierto, y aquellos que sí lograron entrar en la tierra prometida, habían muerto también. Una generación de padres murió, y después de ellos se levantó una generación nueva, hermanos, pero una generación que ya estaba en la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Una generación que no había padecido la esclavitud de Egipto, ni las carencias de vagar por 40 años por el desierto, sino que era, hermanos, una generación que ya estaba disfrutando de la tierra conquistada por sus padres, pero que tristemente no conocía a Dios. Hoy en día, hermanos, podemos encontrar muchas familias en las cuales los padres de familia, mamá y papá, ya están disfrutando de su relación con Dios, ya tienen su lugar asegurado para la eternidad en la tierra prometida espiritual. Han logrado conquistar muchas bendiciones de Dios, pero no se están preocupando, hermano, hermana. Son padres que no se están preocupando por preparar a sus hijos espiritualmente. Se están olvidando, son padres que se están olvidando de que un día morirán. ¿Y qué pasará con sus hijos? Hoy son muchos padres, hermanos, de familia que no se están ocupando en presentar a sus hijos delante de Dios. ¿Sí tiene aquí en su mente la pregunta que le dije que mantuviera ahí? Mire usted, son padres de familia que no se están ocupando en presentar a sus hijos delante de Dios. No se están ocupando en enseñarles a leer la Biblia. No se están ocupando en enseñarles a orar, hermanos. No se están ocupando en enseñarles a predicar el evangelio de Jesucristo. Sus hijos no conocen a Dios realmente. Sus hijos, muchos de ellos no son salvos, hermanos. O si lo son, si son salvos, son indiferentes a la necesidad de buscar a Dios.
no asisten con regularidad a los cultos, no participan en ningún ministerio, no sirven en nada. Y aunque se oiga tremendamente fuerte, hermanos, ¿verdad? No sirven para nada en la iglesia. Tristemente, hermanos, tenemos que reconocer que esos padres tienen hijos que no quieren nada con el Señor. Por supuesto que mi sentir es que ustedes no sean de esos padres, ¿verdad? Pero sí que reflexionemos, hermanos, y que miremos un poquito, ¿verdad? Hacia adentro, sí, de nosotros, pero también hacia nuestro alrededor. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Verdaderamente están sirviendo, están siguiendo a Dios? Tenemos que comprender, hermanos, que no nos podemos conformar con que nuestros hijos conozcan de Dios. No nos podemos conformar, hermanos, con que nuestros hijos conozcan mucha Biblia, que sirvan hasta en algún ministerio, o que por sus labios salgan hermosas alabanzas, pero que no conozcan a Dios. Hermanos, que Dios no sea real en sus vidas. Que tengan padres cristianos, sí, pero que ellos no sean cristianos de verdad. En los siguientes pasajes podemos comprender cuáles son los grandes peligros de tener hijos que no conozcan a Dios como su Señor y Salvador personal. El primer peligro, hermano, hermana, es que servirán y adorarán a otros dioses. Leamos ahí mismo, por favor, en Jueces 2, ahora los versículos del 11 al 13, los invito para que también me ayuden a leer, para que leamos juntos. Repito, Jueces 2 del 11 al 13, hermanos. Y se queda por ahí con un separadorcito en esa porción porque vamos a estar haciendo algo otras lecturas. Si ya lo tiene, leemos juntos. Dicen así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y dejaron a Jehová. Se separaron de Dios. Hermanos, si recuerdan ustedes a Jesucristo diciendo: separado de mí nada podéis hacer. Servirán y adorarán a otros dioses. Hermanos, si nuestros hijos no conocen a Dios, si nuestros hijos no adoran al Dios verdadero, yo pregunto, hermano, hermana, ¿a qué Dios adorarán? ¿Quién será el Dios que habitará en sus corazones y tendrá el control de sus vidas? Porque miren, hermanos, qué duro es ver a un hijo que ha crecido en la iglesia, pero que no conoce a Dios, y por tal motivo está teniendo como Dios al materialismo. Solo piensan en las cosas materiales: la mejor ropa, el mejor calzado, la mejor comida, la mejor casa, si se puede, ¿por qué no? Carro, y buen carro. Solo piensan en las cosas materiales, hermanos. Qué duro es ver a un hijo que ha crecido en la iglesia, pero que no conoce a Dios, hermanos, y por tal motivo está teniendo como Dios al placer, a la diversión, al dinero, a las mujeres o a los hombres, etcétera. Qué duro es ver jóvenes y jovencitas teniendo como ídolos sus juegos de video, esclavizados a sus computadoras, tablets, teléfonos, celulares, que por jugar y estar conectados a las redes no les importa dejar de congregarse. Qué triste ver jóvenes y jovencitas que por tener como ídolos a sus novios o novias, por ellos dejan al Señor y su iglesia. Qué triste ver jóvenes y jovencitas que sus estudios muchas veces se convierten en sus ídolos, en sus dioses, y que por pretexto de hacer tareas o trabajos escolares se ocupan en los días de servicio, aún en el día domingo, y no asisten a los cultos. Y quizás haya algún joven que me diga: hermano, tenemos que estudiar. Sí, yo no estoy diciendo que no estudien. Hermano, tenemos que hacer tareas, trabajos. Yo solo pido, ¿verdad?, que los jóvenes de nuestras iglesias estén luchando de esta manera, cuando se ponen de acuerdo para hacer algún trabajo con el equipo, ¿verdad?, de ahí de la escuela, que tengan el valor para decir: ¿sabes qué? Los días fulano, mangano, a fulana hora, yo no puedo porque soy cristiano y tengo que asistir a la iglesia. Aleluya. Le aseguro, ¿verdad?, que los van a comprender. O quizás haya quienes no,
y a veces se vean forzados, ¿verdad?, a aplicar ciertos horarios o ciertos días para sus tareas. Y ok, pero que cuando menos no quede por ellos, ¿verdad?, que luchen porque se les respeten esos días, por asistir a la iglesia, por cumplirle al Señor, ¿verdad? Solo eso. Yo sé que tienen que estudiar. Yo sé que tienen que comparecer ante maestros y tienen que llevar buenas tareas, buenos trabajos. Sé que tienen que andar en algunos momentos, ¿verdad?, con las personas, con jóvenes que están con ellos en la escuela, que son del mundo. Yo los comprendo. Pero que haya una lucha, que verdaderamente estén enfrentando al mundo diciendo: yo fulanos días no puedo, fulanas horas no puedo, porque yo ya tengo ocupado ese día, tengo ocupado ese horario. Hermanos, es verdad esto que les digo. Me ha tocado escuchar pláticas de jóvenes y de jóvenes cristianos que dicen ellos, según en broma, en chistosada: pues yo la verdad, cuando me dan la oportunidad de escoger el día y la hora para hacer algún trabajo, de ser posible, ¿verdad?, yo escojo el día de oración, ¿verdad?, para no ir a la escuela, para no ir al culto, ¿verdad? Como si fuera algo de lo cual pudiéramos reírnos, ¿verdad? Buscan algunos de ellos ese día, el día que no deben, ¿verdad?, comprometer, porque ya lo tienen comprometido con el Señor. Días de servicio, y aún el día domingo, hermanos, y no asisten a los cultos. Todo esto simplemente porque no conocen al Dios verdadero. Hermanos, como padres quizás les hemos hablado de Él, de Dios, les hemos contado de su amor, pero no lo han recibido en su corazón. No han tenido una experiencia personal con Jesús. Importante. Hermanos, estamos tratando un tema titulado el peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. Hay un segundo peligro, hermanos. Tendrán fracaso en sus vidas. Qué tremendo. Yo creo que nadie quiere fracasar, ¿verdad? Yo creo que todos pensamos en tener éxito, pero yo te digo, porque así lo declara la palabra de Dios, como segundo peligro para aquellos que no conocen a Dios, es que tendrán fracaso en sus vidas. Volvemos allá a Jueces 2, por favor, hermanos, y leemos juntos el versículo 14. Juntos dice así: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Eran una nueva generación que no conocía a Dios, ¿sí?, que no respetaba la palabra de Dios, que se habían alejado de Dios. Y mire lo que declara la palabra. Le vuelvo a leer ese versículo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Tendrán fracaso en sus vidas, hermanos. Tremendo. Dura la parte final de este versículo. Dice: no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. No que no quisieran enfrentar al enemigo, no pudieron. No tuvieron la capacidad, no tuvieron la fuerza. No pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. Es decir, hermanos, la derrota y el fracaso fue algo común para ellos, pues ya no podían hacerle frente a sus enemigos. Pero miren, hermanos, tendrán fracasos en sus vidas, pero no nos confundamos, hermanos. No estamos hablando de que no puedan triunfar académicamente. A lo mejor sí pueden terminar una carrera, ¿por qué no? No estamos hablando, hermanos, de que no puedan triunfar empresarialmente, o no estamos hablando de que no puedan triunfar económicamente. No. Pues los estudios, los negocios y el dinero no son sus enemigos, hermanos. Los enemigos que no podrán enfrentar son sus propias compulsiones, sus vicios, las tentaciones o los problemas en sí que hay que enfrentar en la vida. Porque tenemos que entender algo, iglesia: toda persona que no conoce a Dios enfrenta los problemas de la vida solo, enfrenta los problemas de la vida en sus fuerzas. Antes de que alguien me reclame diciéndome: hermano, está muy equivocado, mis hijos no son viciosos.
Déjame decirte, hermano, hermana, que cuando hablamos de vicios, no solo debemos considerar el alcohol y las drogas, sino que también debemos considerar como vicio el contagio que nuestros hijos sufren del vocabulario del mundo. ¿Cómo hablan nuestros hijos? ¿Cómo están hablando sus hijos? Otra cosa que ya mencioné es el que nuestros hijos, hermanos, se la llevan sumidos en sus aparatos electrónicos. Pasan del celular, ¿verdad?, a la compu, de la compu al tablet, o a cualquier otro tipo de aparato que les has comprado tú mismo o les han prestado. ¿Y qué me dices de este otro vicio, hermano, hermana? Se la llevan con la cama pegada al lomo. Los que van a la escuela en la tarde se levantan a mediodía. Y los que van a la escuela en la mañana, ¿verdad?, se la quieren pasar dormidos toda la tarde. Vicios. Vicios que tenemos que erradicar, que echar fuera, hermanos, de nuestra casa, de nuestro hogar. Y voy a decirle a los hijos, ¿saben una cosa? Nadie me contó nada. Nadie habló conmigo, ¿verdad? Por si por ahí pareciera, ¿verdad?, que le estoy hablando a alguien directamente. No, no fue así. No fue así, hermanos, hermanas. El peligro de que mis hijos no conozcan a Dios, tremendo, hermanos. Tremendo, un peligro más. La mano de Dios está contra ellos. Lo dice la palabra de Dios. Pero en otra porción usted recordará que la palabra de Dios dice que terrible es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí lo recuerda? Este peligro, la mano de Dios está contra ellos. Si me hace favor, leemos el versículo 15 ahí mismo en Jueces 2. Repito, Jueces 2, versículo 15, por favor, leámoslo juntos. Dice así: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. La mano de Dios está contra ellos, hermanos. Cada vez que ellos se proponían hacer algo, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según Él mismo se los había dicho. Hermanos, la mano de Jehová, la mano de Dios está contra ellos. Déjeme decirle algo, hermano, hermana. Muchos padres y madres de familia pasan la vida orando por la bendición de Dios sobre sus hijos. Y no está mal, por supuesto, ¿verdad? Oran para que Dios los respalde, que Dios los prospere y los bendiga grandemente. Pero yo te pregunto en esta tarde, hermano, hermana, ¿ya les predicaste del Señor a tus hijos? Quizás alguien pudiera preguntar, ¿verdad?, o pudiera decir, es que para eso los traigo al templo, para que escuchen predicaciones. Pero no fue esa mi pregunta, hermano, hermana. Mi pregunta es, ¿ya le predicaste tú? ¿Ya le predicaste a tus hijos? ¿Le predicaste del Señor a tus hijos? Sí, hermano, hermana, con tus labios, con tu boca. Pero hay algo muy importante que tú y yo tenemos que hacer, que las palabras que les digamos, lo que les prediquemos con los labios, debemos de respaldarlo con hechos. ¿Sí? ¿Les estamos predicando a nuestros hijos con testimonio? Yo tan solo estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Yo no estoy ni juzgando ni criticando a nadie. Tan solo quiero que tanto tú como yo reflexionemos, ¿verdad? Porque si no estamos batallando con nuestros hijos, en algún momento vamos a batallar con ellos, hermanos. ¿Cuántos padres de familia hoy en día se preocupan porque sus hijos tengan los mejores amigos, de las mejores familias, con buena posición social y económica si es posible? Pero no nos preocupamos porque nuestros hijos tengan al mejor amigo, hermano, hermana, a Cristo en su corazón. No solo que oigan de Él, sino que lo reciban como Señor y Salvador de sus vidas, y que vivan una experiencia personal con Él a cada día. Y esto depende, hermano, hermana, entiéndelo. Si tú no lo estás haciendo, ¿verdad?, esto depende de ti, de que tú les muestres que estás teniendo una experiencia personal con Cristo, para que ellos deseen tener su propia experiencia personal
¿Cómo reaccionas ante los problemas? Ellos te están observando y así van a reaccionar ellos también. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende y tus hijos te están mirando? Así van a reaccionar ellos también. ¿Sí? Una experiencia personal con Cristo es la que nosotros como padres les tenemos que mostrar para que ellos también entren en ese deseo de tener esa experiencia personal con el Señor, de buscarlo verdaderamente, de saber aguantar, de poner la otra mejilla cuando te golpeen en una de ellas. Ellos nos están observando, hermanos. Nosotros necesitamos mostrarles a Cristo, porque déjame decirte algo, hermano, hermana. Muchas personas, y contándonos entre ellos nosotros cristianos, gastamos mucho dinero para que nuestros hijos estén preparados académicamente. Pero déjame decirte algo. Por mucho que gastemos para preparar a nuestros hijos académicamente para enfrentar la vida, si la mano de Dios está contra ellos, no hay títulos que valgan, hermanos, porque no hay experiencia o conocimiento mayor que conocer a Jesús como Señor y Rey de nuestras vidas. No hay mejor, no hay más grande conocimiento, hermanos. Pero, ¿qué hacer si nos damos cuenta que nuestros hijos no conocen a Dios? Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos conozcan a Jesús? La Biblia, hermanos, nos plantea un programa sencillo de cómo hacer para que nuestros hijos conozcan a Jesús, para que nuestros hijos conozcan a Dios. Primero que nada, hermano, hermana, debemos hablar de Él en casa, siempre, sin cansarnos. Yo sé que usted conoce esta porción. Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6, y vamos a leer. Seguimos haciéndolo juntos, por favor, hermanos, los versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Leamos juntos, hermanos, dicen así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, quizás lo que el versículo 7 nos dice, a lo mejor lo estamos cumpliendo, al grado de que habrá momentos en que alguno de nuestros hijos nos diga: puro de Dios, no sabes hablar de otra cosa, ¿verdad? A lo mejor sí estamos cumpliendo con ese versículo 7, les estamos hablando, ¿verdad? Al acostarnos, al levantarnos, cuando andamos en la calle. En todo momento quizás sí les estamos hablando, pero ¿sabe una cosa, hermano, hermana? A lo mejor lo que nos está faltando a algunos de nosotros es cumplir con el versículo 6. Mira lo que dice, hermano, hermana. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, las que están escritas en la Biblia, en las Santas Escrituras, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, hay algo importante que tenemos que entender. Quizás el día de ayer no lo entendimos. El Señor dice: estas palabras que yo te mando hoy, sí, este día. Y no porque el hermano Alfredo esté diciendo algo, sino tomémoslo así de parte de Dios. El Señor en esta tarde nos está hablando a nuestro corazón. ¿Y por qué digo que a nuestro corazón? Porque dice aquí: estarán sobre tu corazón. Y esas 4 palabritas, hermanos, estarán sobre tu corazón, indican algo muy importante. No indican tan solo que nosotros entendamos la palabra de Dios, no indica tan solo que nosotros memoricemos la palabra de Dios, ni tan siquiera, ¿verdad?, indica tan solo que prediquemos la palabra de Dios, sino que implica algo más, hermano, hermana. Sí, que la entendamos, que la memoricemos, que la compartamos, pero sobre todo, hermano, hermana, que la practiquemos, que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Entonces, cuando ya esa palabra esté sobre nuestro corazón, entonces sí, hermanos, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y entonces nuestros hijos no nos van a decir: puro de Dios te llevas hablando, sino que nos van a decir: háblanos de Dios, porque estaremos respaldando
¿verdad? Nuestras palabras con hechos, hermanos. Es claro, dice allí, estarán sobre tu corazón, no sobre tus labios. Estarán sobre tu corazón. Debemos hablar de Él en casa siempre sin cansarnos, hermanos. Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos conozcan a Jesús? Además de estarles hablando constantemente, también, hermanos, debemos de traerlos a la casa de Dios. Veamos Lucas 18, por favor. Versículos 15 y 16, hermanos. Lucas 18, versículos 15 y 16, también los leemos juntos, por favor. Repito una vez más y hacemos la lectura. Lucas 18, versículos 15 y 16. Dicen así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lo cual viendo los discípulos los reprendieron. Quizás, hermanos, todavía, ¿verdad?, cuando usted trae a sus niños, a sus jóvenes a la iglesia, todavía se encuentre por ahí un que otro discípulo medio márgaro, ¿verdad? Vámonos de aquí. Pero sabe una cosa, hermanos, tome en cuenta lo que dice Jesús, ¿sí? Primero que nada, dice el versículo 15, traían a él los niños, ¿para qué? Para que los tocase. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que entender que nuestros hijos necesitan el toque de Jesús. Necesitan el toque de Dios, hermanos, para que ellos verdaderamente sean convertidos, para que ellos verdaderamente sean transformados, cambiados, que sean diferentes, que sean la diferencia donde quiera que ellos anden, pero necesitan el toque de Jesús, hermano, hermana. Por eso, hermanos, debemos traerlos a la casa de Dios. Dos cosas: debemos hablar de Él en casa siempre sin cansarnos, y debemos traerlos a la casa de Dios. Pero hay algo más, hermanos. Hay algo más y muy importante. Porque de repente, hermanos nuestros, que sus hijos han nacido en el Evangelio o han nacido en una iglesia, están teniendo un descuido. Algo más. No nos confiemos en que por ser niños o jóvenes que han crecido en la iglesia, ya son salvos. Tenemos que confrontarlos con la palabra de Dios, hermanos. Quiero invitarlos a una historia muy conocida. La historia de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer, por favor, hermanos, alternadamente los versículos del 1 al 8. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Alternadamente leemos, hermanos, por favor. Dice así el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Padres, ustedes y yo tenemos que entender que Jehová está llamando al joven.
está llamando a nuestros hijos jóvenes. Jóvenes, ustedes, ¿verdad? Los jóvenes que están aquí presentes, entiéndanlo. Jehová les está llamando. Les dije poco antes de venirnos a leer esta porción que esta historia era muy conocida. Recordarán ustedes que la mamá de Samuel no podía tener hijos. Pidió un hijo, hizo una promesa y ella la cumplió. Dice la palabra de Dios que después de destetarlo, lo llevó al templo y lo dejó bajo la responsabilidad del sacerdote Elí. La costumbre judía, hermanos, para destetar a sus hijos era a los 3 años. Mire qué pequeñito. Y ya fueron y lo entregaron al Señor, fueron y lo dejaron a un templo. Desde los 3 años, Samuel estaba en la casa de Dios. ¿Cuánto tiempo tienen sus hijos en la casa de Dios? Decía yo, ¿verdad? Que a veces hay un problema, nacen en el evangelio, en la casa de Dios, pero hay un descuido, como lo hubo aquí. Miren ustedes, desde los 3 años él ya estaba en la casa de Dios, pero siendo joven y ya trabajando para el Señor, ministrando, no predicaba, ministraba, encendía las lámparas, la limpiaba, no sé cuántas cosas hacía Samuel, porque dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y era un buen joven porque era respetuoso. Todas las veces que pensó él que el sacerdote Elí le habló o le hablaba, iba y respetuosamente le decía, ¿qué quiere usted? ¿Qué desea? No, vete a acostar, no te he hablado yo, pero volvía a escuchar que le hablaba y en la misma humildad, en la misma sencillez iba y le decía, ¿qué ocupas? ¿Qué ocupas? ¿Verdad? Había esfuerzo en este joven, trabajaba, ministraba para el Señor, era humilde, era respetuoso, pero algo triste estaba pasando, hermanos. Mire lo que dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ay, hermanos, ¿sí me está entendiendo? Pudiéramos estar en un caso como este, nosotros en nuestra casa, nuestros hijos nacieron en el evangelio, pero ya conocen a Dios. Porque Samuel desde niñito, pequeñito lo llevaron, ya era joven. Y mire lo que dice otra vez el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, pero todavía dice más, hermanos. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nadie le había hablado del Señor. ¡Qué tremendo! Por eso yo le preguntaba hace un rato, hermano, hermana, ¿tú le estás hablando a tus hijos del Señor? Tremendo, hermanos, ¿verdad? Debemos de estar preocupados. Y a lo mejor pudiéramos decir, hermanos, y qué bueno que sea así. Creo que no es mi caso. Pero te estás dando cuenta que en alguna de las otras familias de la iglesia sí es el caso. ¿Podrías ayudar en algo? ¿Podrías hablar con esos padres? Con todo el respeto que ellos se merecen, de la forma más apropiada, de la forma más amable. Porque tienen que dolerte los jóvenes, no nomás los de tu casa, no nada más tus hijos, tienen que dolerte todos los jóvenes de la iglesia. Pudiera ser que desde niños estén aquí, hermanos, pero ¿conocen a Dios? ¿Les ha sido revelada la palabra de Dios? Termino de esta manera, hermanos. El tema que hemos compartido se titula el peligro de que mis hijos no conozcan a Dios. ¿Y cuál es ese peligro, hermanos? Servirán y adorarán a otros dioses, y esto traerá fracaso a sus vidas, porque la mano de Dios estará contra ellos. Déjame repetirte esto, por favor. El peligro que hay, hermanos, de que nuestros hijos no conozcan a Dios es que servirán y adorarán a otros dioses, y esto traerá fracaso a sus vidas, porque la mano de Dios estará contra ellos. Pero ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos conozcan a Dios? Debemos hablar de Él en casa siempre sin cansarnos y traerlos a la casa de Dios, y no nos debemos confiar de que nuestros hijos sean niños o jóvenes que han crecido en la iglesia, sino que debemos confrontarlos con la palabra de Dios, hermanos, para que lo reciban, para que tengan una experiencia personal con Él, para que lo conozcan verdaderamente y le den adoración. Porque eso es lo que el Señor se merece de nosotros, sus hijos, hermanos, del más pequeño al más grande. Hemos sido creados para alabanza de su gloria,
Y es bonito cantarle, es bonito orar, es bonito leer su palabra, es bonito estar aquí en la casa de Dios, en el templo. Pero hermano, hermana, Jesucristo en algún momento le dijo a una mujer que Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso solo lo puede lograr, hermanos, solo lo puede hacer la iglesia. Pero tan solo deberíamos preguntarnos, ¿lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo, porque una forma de adorar a Dios, hermano, hermana, es que todo aquello que Él nos ha dado para administrarlo, lo administremos bien, ¿verdad? Y no piense en casa, no piense en dinero, no piense en autos, piense que nuestros hijos se nos han dado, ¿verdad? Como bendición de Dios, pero para que los administremos bien. Hagamos algo especial, hermanos, por nuestros hijos, ¿verdad? ¿Son algo que nos duele? Yo creo que sí. Son algo que deseamos, ¿verdad? Que para ellos la vida no color de rosa, porque entendemos que la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que sí sea lo más decente y lo más agradable posible, y sobre todo, ¿verdad? Que nuestra vida y la vida de nuestros hijos sea agradable al Señor. Padre eterno,